Hace 100 años los judíos eran los palestinos. Suena extraño, mira este titular. Afiliados nazis con árabes para boicotear productos de Palestina. Ese es un titular de 1937. Dentro de esto hay dos temas importantes de los que no se habla lo suficiente. Primero, la próspera cooperación entre los árabes y los nazis. Todos los líderes árabes en Palestina estuvieron en la Alemania nazi y cooperaron con ella. Y segundo, los árabes están boicoteando a Palestina. ¿Cómo es eso posible? Aquí está la sorprendente respuesta. A los judíos se les identificaba con la palabra Palestina, pero eso es solo un titular de periódico de 1937. Déjame darte algunos ejemplos más. Veamos algunas instituciones que operaban aquí durante el mandato británico. ¿Quién fundó la Corporación Eléctrica de Palestina en 1923? ¿Muhammad Ahmed? No, fue Pinchas Rothenberg, era judío. Hoy en día, la Corporación Eléctrica de Palestina se conoce como la Corporación Eléctrica de Israel. Rothenberg también fundó Aerolíneas de Palestina. En 1936 se fundó la Orquesta Sinfónica de Palestina. ¿Quién la fundó? Bratislav Huberman. No es precisamente un nombre árabe, un famoso violinista judío polaco. ¿Y quién tocaba en ella? Todos los músicos eran judíos. Hoy en día, esa orquesta es conocida como la Orquesta Filarmónica de Israel. Y el Palestine Post, fundado por Kirshon Agron, un judío, hoy se llama el Jerusalem Post. La Selección Nacional de Fútbol de Palestina, miembro de la FIFA desde 1929, era completamente judía. El Banco Anglo-Palestino, fundado por judíos, hoy es el Banco Leumi. La palabra Palestina se identificaba con los judíos. El Banco Palestino, judío, la Orquesta Palestina, judía, la Compañía Eléctrica Palestina, judía, el Periódico Palestino, judío. Y eso también explica el titular con el que empecé. Árabes y nazis boicotean productos palestinos, porque palestino significaba judío. Entonces, ¿por qué los judíos usaban el nombre Palestina? Para entender eso, tenemos que regresar casi 2000 años. Después de que los judíos se rebelaron contra los romanos, el emperador Adriano quiso castigarnos, no solo matarnos, quería borrar nuestra memoria del mapa. Así que tomó el nombre de nuestra tierra, Judea, y lo cambió por el nombre de un pueblo que había vivido en la zona 1000 años antes y que había desaparecido de la historia. Los filisteos, en latín Palestina. Esto fue una guerra psicológica romana. Sabían que si cambiaban el nombre del lugar, debilitarían la conexión de los judíos con la tierra. Ese nombre, inventado por los romanos para humillarnos, pasó a los idiomas europeos, y cuando los británicos recibieron el mandato en 1922, continuaron con el mismo nombre, Palestina. Entonces, ¿por qué los judíos en los años 30 y 40 se llamaban a sí mismos palestinos? Por la misma razón por la que te estoy hablando ahora en inglés. No es nuestro nombre, pero es el nombre que el mundo entiende. Así como los alemanes se llaman a sí mismos Deutsch, que significa del pueblo, pero desde afuera se les nombra por las tribus germánicas o los japoneses. Nosotros les llamamos japoneses desde afuera, pero ellos se llaman a sí mismos Nihon. Y hay muchos más ejemplos. Los griegos, los húngaros, los finlandeses, todos nombres dados desde afuera. Palestina era simplemente el nombre en inglés y latín para la tierra de Israel. Cuando un judío quería hablar con un británico, decía Palestina. Cuando hablaba con otro judío, decía Eretz Israel. Pero en 1948, cuando establecimos un Estado independiente, ya no necesitábamos el nombre colonial romano-británico. Teníamos nuestro propio nombre, Israel y Judea. Es muy posible que todo lo que estoy diciendo aquí sea nuevo para ti. Después de todo, escuchas mucho sobre Palestina. ¿Cómo es posible que nunca hayas escuchado que los árabes en realidad tomaron esa identidad palestina que hace apenas 100 años se usaba para describir a los judíos? No encaja con lo que sabes, así que te pido que lo verifiques. No estés de acuerdo, demuéstrame que estoy equivocado. Pregúntale a Google, pregúntale a ChatGPT, consulta cualquier fuente que elijas. Encuéntrame una cita, una sola cita de un líder árabe en 1940, 45, 48, en la que se refiera a los árabes como palestinos, como una identidad nacional separada. No usaban ese nombre porque no se llamaban a sí mismos palestinos. Si estás de acuerdo conmigo y no pudiste refutarme, eso es una señal de que deberías seguir este canal. Realmente ayuda mucho.
El líder de los árabes en la Palestina del Mandato, designado por los británicos, fue Kaj Amin el-Husseini. Pasó la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi y cooperó con Hitler. Aquí tienes una cita suya de 1942 de las transmisiones de Radio Berlín. Levántate, oh hijo de Arabia, lucha por tus derechos sagrados, mata a los judíos donde quiera que los encuentres. Su sangre derramada agrada a Dios, a nuestra historia y a nuestra religión. Nota que la palabra palestinos no aparece en esa cita porque no la usaban. Se llamaban a sí mismos árabes o musulmanes. Y nota otro aspecto importante. El líder árabe no habla de una guerra entre dos nacionalidades. Él habla de una guerra religiosa. Ahora hablemos de demografía. Los árabes sí vivían en la tierra de Israel, pero la mayoría había inmigrado de otros países. Mark Twain, el famoso autor estadounidense, visitó la tierra de Israel en 1867. Esto es lo que escribió. Un país desolado, sin árboles ni arbustos en ningún lugar. Pueblos de pobreza extrema, pastos abandonados. Es imposible describir lo vacío que está este lugar. Entonces, ¿de dónde vino la población árabe? La Enciclopedia Británica de 1911 escribió: los habitantes de Palestina están compuestos por un gran número de elementos que difieren ampliamente en afinidades etnológicas, idioma y religión. Y así lo dijeron todos los investigadores que vinieron a la Tierra en el siglo XIX. Nadie hablaba de un pueblo palestino, ni siquiera de un pueblo árabe. Hablaban de egipcios que llegaron con la conquista egipcia en 1831, sudaneses, beduinos nómadas, gente de Orán en el sur de Siria, bosnios que llegaron tras las guerras. Y no son solo investigadores europeos. Incluso los apellidos de las familias árabes en Israel hoy en día revelan su origen. Masri de Egipto, Noshashibi de Siria, Bushnak de Bosnia y Mugribi de Marruecos. ¿Por qué los árabes migraron aquí? Porque los judíos que llegaron a la tierra y construyeron una economía crearon empleos. Los británicos trajeron consigo infraestructura y desarrollo. De repente había trabajo aquí y la gente va a donde hay sustento. Informes británicos, el informe Hope-Simpson de 1930, documentaron la entrada ilegal de árabes desde Siria y Transjordania. La administración británica simplemente volteó la mirada hacia otro lado. Y ahora, un punto que no escucho que nadie más mencione. Digamos que los árabes vivieron aquí durante cientos de años. Bien, entonces, ¿cómo es que nunca se les ocurrió un nombre para sí mismos? Si vives en un lugar durante cientos de años, creas una identidad, le das un nombre a tu tierra, a tu gente. Y aquí está lo aún más extraño. Cuando finalmente adoptaron una identidad nacional en los años 60, eligieron llamarse palestinos. ¿Un nombre latino? ¿Por qué? O sea, piénsalo. Los otomanos gobernaron aquí durante 400 años de 1517 a 1917. Si los árabes que vivían aquí quisieran tomar un nombre del poder que los gobernaba, tendría más sentido llamarse otomanos. ¿No sería así? En cambio, los británicos estuvieron aquí solo 25 años. Eso es todo, 25 años. Y ni siquiera un gobierno directo, sino un mandato bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. ¿Cómo es que los árabes eligieron específicamente el nombre británico, un nombre que los británicos tomaron de los romanos? La respuesta es que ellos no eligieron el nombre fue elegido por otros para ellos. Los años 60, el apogeo de la Guerra Fría. La Unión Soviética buscaba herramientas para dañar a Occidente e Israel, que en los años 60 se había alejado de los soviéticos. Se convirtió en un objetivo perfecto. La KGB llamó a su operación medidas activas. No solo inteligencia, sino operaciones de influencia, remodelando la percepción global. Según los archivos metropolitanos, un enorme archivo de la KGB que cayó en manos de Occidente, y según los testimonios de desertores, la Unión Soviética no solo apoyó a la OLP, sino que la construyó desde cero. Yasser Arafat, él mismo, recibió entrenamiento soviético y fueron ellos quienes cambiaron su lugar de nacimiento de El Cairo a Jerusalén. Por supuesto, Mahmoud Abbas hizo su doctorado en la Universidad Lomonosov en Moscú. El tema de su tesis doctoral, la conexión entre el nazismo y el sionismo, es un producto típico de la máquina de propaganda soviética. Fueron los soviéticos quienes difundieron una campaña de propaganda global contra Israel.
El sionismo es igual al nazismo. El sionismo es racismo. Estos no son lemas de las calles de Gaza o Ramallah. Vinieron de oficiales de la KGB en Moscú. Sé que si escuchas esto por primera vez, suena muy extraño. Le dedicaré un video completo, pero aquí tienes solo algunos ejemplos del odio soviético hacia los judíos. En 1952, Stalin acusó a médicos judíos de conspirar para envenenar a los líderes soviéticos. El complot de los médicos, que era esencialmente antisemitismo clásico, con una calumnia sionista añadida. Ese mismo año en Checoslovaquia, 11 políticos fueron ejecutados tras ser acusados de una conspiración sionista. En 1968, cuando el antisemitismo fue oficialmente prohibido en el bloque soviético, Polonia encontró una solución creativa: simplemente llamarlo antisionismo, y miles de judíos fueron expulsados del partido, de las universidades del Estado. En 1969, Yuri Ivanov publicó el libro Cuidado, sionismo, que se convirtió en el texto fundamental de la propaganda soviética, exportado al tercer mundo e influyendo directamente en la resolución de la ONU de 1975 que declara que el sionismo es racismo. Los soviéticos ya habían entendido para 1963 que el antisemitismo clásico creaba demasiados problemas de imagen en el mundo. Así que cambiaron al antisionismo, que suena más político y legítimo. El mismo odio, solo que con un empaque diferente. Los soviéticos eran los mejores del mundo en desinformación y propaganda. Por un lado, hablaban de igualdad, justicia y el gran salto adelante, mientras que por el otro eran los mayores asesinos del siglo XX. Incluso el concepto de corrección política que se usa hoy en día para no ofender a personas demasiado sensibles para escuchar la verdad, en realidad es una expresión de la era comunista. Di lo que es políticamente correcto o te encontrarás en un gulag en Siberia. De hecho, yo lo veo como una insignia de honor, que la poderosa y aterradora dictadura soviética, la gran oscuridad, la máquina de muerte comunista, veía al pequeño Israel como un enemigo contra el que valía la pena invertir tantos recursos. Eso dice algo bueno de nosotros. Y por cierto, ese mal, el imperio soviético colapsó y nosotros seguimos aquí. Hoy, Qatar, la dictadura islámica, ha reemplazado a los soviéticos, envenenando a los jóvenes estadounidenses contra su país e Israel. Los soviéticos le enseñaron a la OLP a dejar de hablar sobre destruir a los judíos, un lenguaje que repelía a Occidente, y a cambiarlo por liberación nacional, justicia social, derechos humanos, porque los soviéticos lo sabían. La izquierda liberal no apoyará a una organización que diga que quiere destruir a los judíos, pero sí apoyará absolutamente a un movimiento de liberación nacional. La narrativa que construyeron los soviéticos, el pueblo palestino, fue tan poderosa que sobrevivió al colapso de la Unión Soviética en 1991. Exteriormente, los palestinos usan el lenguaje de la liberación nacional, pero cuando lees sus propios documentos, lo que escriben para ellos mismos, descubres algo completamente diferente. Veamos lo que dicen sobre ellos mismos. No es una cita de algunos extremistas sacada de contexto, sino los documentos fundacionales de Hamás, el movimiento más popular entre los palestinos. Artículo 11. El movimiento de resistencia islámica cree que la tierra de Palestina es un waqf islámico consagrado para las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio. No se debe desperdiciar ni en su totalidad ni en parte. No un Estado palestino, no una liberación nacional, sino un patrimonio religioso islámico, para siempre. Artículo 13. No hay solución para la cuestión palestina excepto a través de la yihad. Las iniciativas, propuestas y conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y esfuerzos en vano. Ni un Estado, ni fronteras, ni negociaciones, solo yihad. Artículo 7. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten. Los judíos se esconderán detrás de piedras y árboles, y las piedras y los árboles dirán: oh musulmán, oh Abdullah, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. La identidad palestina que se vende a Occidente es una invención moderna. Nunca ha existido un Estado árabe palestino. No hay rey palestino, no hay fronteras, no hay capital, no hay moneda palestina, no hay identidad palestina.
El único objetivo real de la identidad palestina es la destrucción de Israel, empaquetado de una forma fácil de digerir para Occidente. Si no me crees, demuéstrame que estoy equivocado en los comentarios. Y puedes preguntarle a cualquier persona que se defina como palestina si Israel tiene derecho a existir como un Estado judío dentro de cualquier frontera. Y su respuesta casi siempre será no. Solo conozco a una verdadera palestina, mi abuela, que nació en el mandato británico en 1937. El mandato británico comenzó en 1922 y terminó en 1947. Cualquier persona nacida en ese periodo, ya sea judía o árabe, puede reclamar el título de palestino en su verdadero sentido histórico. Cualquier persona nacida después de 1947 no es palestina, es israelí, jordana o árabe. Palestino nunca fue una identidad autodefinida. Era un nombre administrativo que dejaron los británicos. Por cierto, incluso su eslogan más famoso, Palestina Libre, comenzó como un eslogan judío contra el dominio colonial británico. En el momento en que tuvimos un Estado, ya no lo necesitábamos. Los árabes, con ayuda soviética, tomaron ese eslogan, lo reformularon y lo convirtieron en un arma. Y hoy esos estudiantes en universidades estadounidenses que gritan Palestina libre piensan que están luchando por la liberación. En la práctica, están continuando una campaña de propaganda diseñada por la KGB para socavar los valores occidentales y dañar a Israel. Cualquier persona, cualquier grupo puede definirse como quiera. Eso está bien, pero no puedes inventar la historia. El pueblo palestino no es un pueblo indígena. Al contrario, el pueblo palestino es una de las creaciones más colonialistas de la historia. El nombre fue dado por el Imperio Romano para castigar a los judíos. Las fronteras fueron trazadas por el Imperio Británico y los soviéticos crearon la narrativa. Amigos, por favor, ayúdenme a difundir la verdad. Y si quieren que suba más videos, por favor, apoyen mi trabajo. Hay algunas opciones. Primero pueden apoyarme a través de Ko-fi, que es como Patreon. Pueden hacer una donación única o mensual. También pueden comprar mercancía. Y supongo que ya notaron la camiseta que estoy usando. Está la camiseta normal de Wisconsin y también está la versión con queso. ¡Taram! También hay carteles y otras camisetas. Y también está mi curso intensivo de Jerusalén. Todos los enlaces estarán aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Yalava.